desciende aquí. Toda tiniebla tiene que huir. Cadenas caen al oír tu voz. Los corazones vuelven a ti, Señor. No hay nombre más alto que el de Jesús. No hay poder que resista tu luz. El enemigo tiembla al saber que el Rey de Gloria está otra vez. Tu presencia rompe, sana y libera. Tu fuego desciende y quema las cargas. Hay libertad cuando tú estás. Cristo Jesús, Rey de majestad. Tu presencia rompe aquí. Aleluya, gloria, gloria al que vive. Bendecimos las vidas, ¿verdad?, de todas esas personas que están conectadas con nosotros. Hoy declaramos sanidad. Señores, esto es Radio La Voz del Cristiano, la voz que clama en el desierto. Y le damos la bienvenida a su segmento ¿Qué dice la Biblia? Bueno, mi gente, saludos cordiales. Yo soy Sambo Rosario. Les damos la bienvenida a su segmento ¿Qué dice la Biblia? Por aquí está el pastor Sergio Betancourt y el evangelista Zorrilla. Ay. Bueno, ya se están preparando. Señores, recuerden que esto funciona así. El que más comente, esa audiencia que está con nosotros comprometida, le estaremos regalando los días 5 de cada mes, una dorca, cortesía de Radio La Voz del Cristiano. Así que ya lo saben, vayan para YouTube, comenten los videos, vayan a Instagram, denle a me gusta, compartan. Eso es así, señores, para que sean beneficiados de una dorca los días 5 de cada mes. Premiamos la audiencia. ¡Aleluya! Óyala, sonríe. Eso es. Comenten los videos. Simplemente le estamos haciendo este obsequio a nuestra audiencia que tanto se lo merece. Claro que sí. Y quédese conectado con nosotros, porque no solamente es eso, sino viene más premios, viene más sorpresa por ahí. Amén. Así que tranquilo con nosotros. Perdona el mal, sana nuestra tierra. Límpianos con tu verdad. Tu espíritu sopla y nos despierta a vivir en santidad. Vuelve tu rostro, Señor. Aleluya. Derrama fuego, renueva el corazón. Vuelve tu rostro, Señor. Bueno, señores, ya ahora sí le damos la cordial bienvenida. Porque sin ti no Vamos a comenzar con la Biblia. Vamos a leer la Biblia, las Escrituras. Vamos a leer los Salmos. Vamos a los Salmos. Salmo 33. Vamos a ver. Cuando clamo, tú me escuchas.
Abrimos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea misericordia. Santo, dígame a ver, mi gente, estamos preparados, listos para la batalla. Aquí estamos en 1, 2, sonría. Aquí está. Buenas tardes, amada audiencia de las redes sociales, de la radio, la voz del cristiano, una voz que clama en el desierto. Ya no es un desierto, sino un valle fértil. Aleluya. Porque nos hemos ocupado de que este desierto tenga un río de agua de vida que corre y fluya a través de las redes sociales y a través de las ondas hercianas que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos transmitir. Este es su programa, ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. Y hoy estaremos hablando de algunos temas muy importantes, o de un tema muy importante que nos ocupa a todos nosotros como miembros del cuerpo de Jesucristo que somos. Yo creo que es de crecimiento espiritual, es de sabiduría y conocimiento que nosotros nos ocupemos de las enseñanzas que el cielo tiene para con nosotros. Y cada vez que nosotros abrimos las escrituras, buscamos la inspiración divina. A mi lado izquierdo está mi pastor Sergio Betancourt. ¿Cuál va a tomar las palabras ahora? Amén, amén. A ver, pastor, ayúdeme con el teléfono, que tiene mucha sonda, ¿eso le llaman? Feedback, retroalimentación. Sí, mucho. Mira, nítido, perdón. Entonces, Zorrilla, sigue ahí. Nuestro pastor con nosotros. Amén, gracias hermano, gracias. Saludos, a los pastor. Hermanos, Saludos. gracias a los hermanos, Hola. a los hermanos oyentes. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y deseamos que sea un momento de gloria para todos los hermanos que nos van a escuchar. Que podamos darle un don de gracia a través de este conocimiento que vamos a compartir hoy. Amén, 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 amén. Vamos a hablar de la teología. Teología. Que comience Zorrilla con la oración. Aleluya. Vamos a iniciar como siempre. Vamos a orar al Espíritu Santo para que Él sea quien continúe dirigiendo este altar radial. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor, pues solo tú te la mereces. Dirígenos, Señor, ilústranos, prepáranos, danos entendimiento y sabiduría, abre nuestro corazón, derriba todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, en este lugar. Limpia la mente y los corazones, Dios, para que no tengan, Dios mío, aleluya, un concepto preconcebido antes de nosotros emitir un juicio, Señor. A ti te damos gloria y honra, porque sabemos que tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que clama en los corazones por sedienta palabra. Señor, tú eres el que pone la palabra al sediento. Tú eres el que llena tu corazón, de cada uno de nosotros, del suspiro de vida, del agua de vida, Señor. Sabemos que la palabra es dura, pero tú, oh Dios mío, son la fuente de agua y nos da el corazón entendido para comprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te damos toda gloria y toda honra, porque solo tú te la mereces, Señor. Amén, amén y amén. Seguido vamos a leer una porción de las Escrituras en el libro de Amós. Amós. Y después vamos a tener algunas porciones bíblicas que van a ser importantes que usted tenga a mano lápiz y no papel, porque el papel se puede volar. Una macostica donde usted puede anotar los textos bíblicos que nosotros vamos a compartir con ustedes, para que también se le quede a ustedes plasmado y puedan escudriñar las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Dice así la palabra en Amós capítulo 3. Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo?
ruge el león en la selva sin haber presa, rugirá el cachorro del león desde su guarida sin haber cazado nada, caerá el árbol en la tierra, en la trampa, si no hay cebo, saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya permitido, porque no hará Jehová el Señor nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Aleluya. Si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién no Si temerá? habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Recuerda que vamos a hacer el énfasis en el versículo 3, donde dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Nuestro pastor Sergio Betancourt con nosotros. Amén, gloria a Dios. Cuéntenos, pastor. Bueno, vamos hoy a traer una enseñanza sobre la palabra teología. Teo. Que teología está formada primeramente con dos palabras, teo y logia. Sí. La palabra teo es la palabra que significa Dios en griego. Y logía es la palabra que tiene que ver con ciencia, conocimiento, y también tiene que ver con lógica. Es interesante ver esta palabra. Ahora, vamos a ver qué ha producido la teología con respecto a la vida cristiana. ¿Cuáles han sido los beneficios de esta? Por cierto, esto se le llama ciencia. Se le llama ciencia teológica, la ciencia del estudio de Dios. En otras palabras, es una ciencia que trata de determinar las enseñanzas divinas y establecerlas en los grupos religiosos. La teología. La teología. Ok, la teología viene basada, y podríamos decir que lo que habíamos hablado anteriormente, la hermenéutica, viene siendo, la teología viene siendo el producto de la hermenéutica. Porque la hermenéutica crea el conocimiento. Y entonces la teología la implanta. Por eso se habla de la teología de los diferentes grupos. Y ellos consiguen estos grupos consiguen esta teología a partir de un estudio exhaustivo, se diría que sería la hermenéutica, para crear la teología. Ahora vamos a ver, en la teología, primero vamos a empezar con la parte ordenada por la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué le dijo el Espíritu Santo en Filipenses 4:2, ¿no? A Evodia y así. Lea ahí, hermano, por favor. Dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas combatientes juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí se está hablando de que se le pide a estas dos hermanas que tengan un mismo sentir. Quiere decir que el Espíritu Santo nos está llevando a un mismo sentir. Pero en Amos 3:3 dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Para yo tener un sentir, que me haga estar junto contigo, tengo que tener un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser mental. Y esa parte estamos hablando de un conocimiento, un sentimiento. La palabra sentir, no solamente sentir en sentimiento, sino es sentir en conocimiento. Entonces, esa palabra en griego está dada al conocimiento. Hay algo interesante y vamos a poner otra pauta muy importante de lo que el Espíritu Santo nos enseña. En el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, cuando hace la oración por el pueblo de Él, por sus ovejas, Él le dice en el verso 20 al Padre: Padre, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense lo que es, creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, hay una creencia exacta que tiene que ser transmitida por medio de ellos a aquellos que van a creer. Por lo tanto, esa es una información clara. Y dice,
para que todos sean uno. Ahora, lógicamente, aquí hay una unidad sustancial, es decir, de sustancia. Jesús habla de una unidad de sustancia, pero ya venía hablando también de una unidad de fe, de creencia. Y dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las bases de que Dios muestra al mundo que Él envió a Jesucristo es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es fundamental para el conocimiento de que Jesús es el enviado de Dios. Ya vimos allí a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir. Ahora aquí Jesús, nuestro Señor, nos está pidiendo que seamos uno. En Filipenses 2.2 Filipenses 2.2 dice, Filipenses 2.2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, vemos cómo la palabra repite el sentir. Ahora, Pastor, escúcheme, porque también a mí me llega ahora a la mente que hay rivalidades dentro de lo que son las diferentes denominaciones, y todas tienen una misma Biblia, pero no todas andan de acuerdo y juntas, pero tampoco todas predican. ¿Entiendes? Tienen la misma Biblia, no tienen coinonía, muchos ni siquiera comparten con otras congregaciones porque tienen una diferencia solamente de doctrina o de enseñanza. ¿A qué se debe eso? ¿Es la misma hermenéutica o la exégesis, o la teología la que puede marcar esa diferencia en el pueblo de Dios? ok, yo quisiera contestarte esa pregunta, pero me permite un poquito abundar más y después vamos a hablar de esa parte. Correcto. Esa parte tengo que darte un poquito más de conocimiento de lo que es la teología para ver por qué sucede esta condición. Amén, amén. ¿Entiendes, hermano? Muy bien la pregunta, muy bien. Claro. Pero vamos a ver por qué esto sucede. Vamos a hablar de esto. El origen de la teología. El empleo de esta palabra se atribuye al pensamiento politeísta. ¿Saben lo que es politeísta? La adoración a varios dioses, a muchos dioses, incluyendo hasta puede ser mi casa también, parte de mis dioses. Pero la verdad es muchos dioses, esa es la palabra. Muchos dioses, sí. Esta Diversidad. palabra empieza La teología. la teología se le atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia. Bueno, si ustedes quieren saber dónde hay, vayan a Google, pónganlo que Google lo sabe todo. No tiene que ir a Google. Podemos ir a la Biblia. No, la Biblia no te dice que dónde está la teología. Sí, no, la teología no. Podemos ser dónde comienza el politeísmo. No, o de dónde sale nuestro padre Abraham. Sí, ¿Cómo? pero yo quiero que conozcan qué es la esencia. teología y quién explica qué es la teología. Excelente. Porque la palabra teología no está en la Biblia. No. No. Igual Ahora, que la palabra Trinidad, igual que otras palabras también. perfecto. La palabra Pero la hermenéutica tampoco definición está. exacta de la teología, ¿cuál es? La definición exacta de la teología es Dios, conocimiento. Dios, Estudio. ciencia. Estudio. Dios, concepto O sea, se lógico. puede decir entonces ciencia que estudia a Dios. Ciencia que estudia a Dios. Eso sería Ese es el concepto. el concepto. Ese es el concepto. Ahora, Sería el concepto. aquí empezó ciencia que estudia a dioses. A Y dice, dioses. y a los filósofos griegos del siglo IV y el siglo V antes de Cristo. Es decir, vamos a la base. Vamos a la base de dónde sale esta ciencia. Encontramos que esta ciencia sale de un sistema antibíblico. Porque es una ciencia Filosófica, antibíblica. filosófica. Este término fue usado por primera vez por Platón. Platón no tiene nada que ver con los santos. Platón es un filósofo del siglo IV, V antes de Cristo. Es decir, que esto es un problema filosófico. En la República, allá en Grecia, para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón. Por medio de la razón. O sea, que hay que razonar. Y la filosofía, La la teología. teología de hoy
es también razonamiento filosófico de la palabra de Dios, aunque lo quieran negar, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver claramente que es filosófico, sigue diciendo después, en posición a la comprensión literaria propia de sus poetas coetáneos de Platón. Adimatón preguntó a Sócrates cuáles serían las líneas generales de la razón que podríamos dar sobre los dioses. Entonces, hoy seguimos con este mismo principio. ¿Y por qué digo que seguimos el principio este? El hermano acaba de hacer una pregunta interesante. El hermano acaba de decirme que por qué la filosofía, ayúdame a recordarla que estoy viejo. Que la teología, porque si la teología está para uno edificar el cuerpo de Cristo, Mejor, para conocer a Dios, los principios divinos, ajá, a través de Cristo o a través de la iglesia, de la palabra, a través de la palabra, Okay. por estudio hermenéutico y teológico de la palabra. Okay. Si esto está para unir, porque la diversidad de las congregaciones nunca pueden poner de acuerdo, y entonces ahí se aplica lo que dice Amós 3:2. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. uh-huh. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo con X y Y congregación, no podemos andar juntos. No. Entonces, ahí entra la rivalidad de lo que unos predican a Cristo por envidia, otros predican a Cristo por ganancia, otros predican a Cristo de una buena gana, otros predican de mala voluntad. Pero de todas maneras, Cristo es predicado, ¿verdad? Okay. Pero no es que el conformismo nos va a llevar a nosotros que Cristo sea predicado de todas maneras, sino que tenemos que buscar la esencia por la cual nosotros no estamos de acuerdo. Ok. Entonces, vamos aquí. Si la teología es la ciencia que me va a ayudar a comprender a Dios, dice, las distintas teologías son sistemáticas de pensamientos, oiga esto, que interpretan la fe. Interpretan la fe. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:20 exactamente? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora la teología dice sistemáticamente, es decir, con una comprensión, con un análisis, con una profundidad en ese sistema, dice que me va a dar un pensamiento que interpreta la fe, interpreta esta palabra, prohibido por Dios. Lo que dice la teología está prohibido por Dios de plano. Es prohibido. Si usted lee y entiende el español, entenderá que esto va en contra de la voluntad divina. Ahora, si la teología es una ciencia, voy a poner un ejemplo, la matemática. La matemática se considera una ciencia, podríamos decir, entre comillas, hasta cierto punto perfecta. ¿Por qué? Porque a veces hay errores humanos. Y es racional. Pero la matemática se considera una ciencia bastante perfecta. Vamos a ponerla sencilla. La tabla de multiplicar, de restar, de dividir, para empezar sencillo. Sí. Eso siempre da lo mismo, por donde quiera que tú lo tires. El orden de los productos no altera, El orden de los factores. de los factores no altera el producto. No, esto por 2 es 4 donde quiera que tú lo tires. No te da 6, 8 y 10. ¿Cómo es posible entonces que una ciencia, se le llama ciencia, cuando aparecen diferentes resultados, pensamientos, para una misma base? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Escuchen con atención, creyentes. Escucha con atención tú que eres pastor. Escucha con atención tú que eres ministro. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas religiones están divididas en diferentes teologías? Porque si tú vienes aquí y pones la teología de los bautistas, la teología de los pentecostales, la teología de los adventistas, la teología de los judíos, la teología de los musulmanes, la teología, pero vamos a hablar nada más que en el cristianismo. De los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, de los mormones. Todos tienen una teología, la misma palabra
que para lo mismo, Y ni se diga la teología católica. la teología católica, para lo mismo dan diferentes conceptos. Fíjate, cada concepto teológico de cada grupo que ha constituido Una división. una división. Y la iglesia no entiende eso, que la teología nos divide, la teología nos separa en grupos, la teología no cumple con lo que dijo Jesús. Padre, para que sean uno como nosotros dos somos uno, como dice el Espíritu Santo, tengan un Amén. mismo sentir. Entonces, Amén. ¿dónde está ese cumplimiento en la Biblia Amén. de lo que la teología ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho la teología? Escúchame bien, yo fui a una universidad a dar teología. Yo di teología. Ajá. Yo estudié teología. Yo me gradué, yo tengo mi diploma de teología. Pero Dios me ha enseñado algo maravilloso. Que Él no se manifiesta con los pensamientos humanos y las intenciones humanas ni la ciencia humana. Aleluya. No, es que es sencillo, Aleluya. hermano. Mira, es sencillo. Si yo me pongo a pensar que un perro tiene 4 patas y nada más va para un solo lugar, ¿cómo es posible que un Dios que tiene una sola mente, todos los grupos, el grupo del Señor, la iglesia del Señor, los creyentes en el Señor cogen para tantos lugares? ¿Qué me dice eso? ¿Quién ha traído ese problema? Y quiero que sepa que nosotros no hablamos de ecumenismo. No, esto no es como... No estamos hablando no, ¿Por no. qué? Porque muchos pueden pensar, no, pero ellos lo que quieren es unificar la iglesia en un solo. Sí, Bueno, no, es que la iglesia es una. Ese es otro tema y hay Ok, que tener cuidado. Es que mira, ecumenismo es muchos Con eso. conceptos En un unidos solo- en un solo. pero seguir con los mismos conceptos. Exactamente. Tú sigues con tu concepto y tú estás a decir, Exacto. dame la mano y somos amigos, pero tú tienes tu concepto. Y no. yo el mío. Y no nos mantiene divididos, nos mantienes unidos, pero con el concepto estamos divididos. Estás ¿Dónde unido, queda el enemigo? estás unido aparentemente, pero estás separado. Sí. Estás separado. Mira, la unidad de la iglesia no tiene nada que ver con el ecumenismo. La unidad de la iglesia tiene que ver con la verdad. Amén. La verdad es lo que nos unifica. Ojo, nos podemos llevar bien, ¿verdad? Ojo, nos podemos llevar bien. Sí tenemos la verdad. ¿Cómo así? No te O sea, en entiendo. el sentido, nos podemos llevar bien. Pero ¿cómo así? No te entiendo. Como, Explícame como mejor. hermano, como vecino. Sí, pero que no estamos en la misma. Pero No, sí, no estamos en la si- misma fe. Si estamos en la misma fe, si Así. estamos en el mismo conocimiento, sí nos podemos llevar. No solamente Ahora sí andamos juntos. estamos juntos, caminamos juntos, pensamos juntos pensamos, ajá. y tenemos un mismo Objetivo. objetivo. Exacto, pero ojo, digo yo, estoy haciéndole aclarando de que aunque no seamos de la misma iglesia, de la misma religión, no necesariamente tenemos que llevarnos mal, o sea, ¿usted me entiende? Sí, pero ese concepto está bien, no, pero ¿por qué tenemos de ser de diferentes religiones? ¿Por qué tenemos que tener diferentes conceptos cuando tenemos un solo Dios con una sola mente? Déjeme leer de nuevo, pastor. Claro. Déjeme leer de nuevo a Filipenses 4:2. Ok. Yo lo voy a leer otra vez porque Léalo. Samo me está diciendo algo. Sí, Yo tengo que leer este concepto bíblico. Léalo. Dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, si nos está dividiendo la religión, La teología. la teología, no podemos andar con el concepto de unificación. ¿Me permite decir ahí? Dígame. No le voy a poner paño tibio a lo que Dios dice. Dígame. Dios dice, tú tienes que estar unido. Dios dice, tú tienes que tener el mismo sentir. Dios dice, tú tienes que tener el mismo conocimiento. Entonces, ay, hermanito, dame la mano y estamos unidos, nos llevamos bien. No, espérate, no es que yo me quiero llevar bien contigo. Es que yo quiero conocer la verdad. No, el hermano cuando dice, vamos a llevarnos bien, y no importa cómo pensamos, ¿sabes? Estamos mal. Eso es lo que el diablo quiere. Estamos mal. Eso es lo que estamos mal delante de Dios. Porque Dios dice, sean de un mismo pensamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que por la dureza del corazón del hombre, Alaba. por la dureza del corazón del hombre, cuando Jesús vino, dijo, ¿por qué Moisés le dio carta de divorcio? A vuestras mujeres. O ¿Por qué? permitió. Que No, tampoco fue que no le dio. Le permitió Darle. carta de divorcio darle. ¿Por qué se la Mateo dio? 19. Por la dureza, de tu vuestro corazón. ¿Por qué tú y tú no tienen un mismo sentir? ¿Por qué tú y tú no tienen un mismo Ay. corazón? ¿Por qué tú y tú no piensan iguales? ¿Por qué tú y tú tienen que dividirse? ¿Por qué tú y tú, si son mis hijos y yo le he mandado una orden, no respetan? Ah, entonces el hombre, ¿qué hace? El hombre busca siempre poner el paño caliente, acomodarse. Sí. ¿Me entiendes, hermano? A no sufrir
a no sufrir la consecuencia de decir, no tengo razón, yo quiero la verdad. Hermano, tú tienes la verdad, yo la quiero. Entonces la gente quiere más la razón que la verdad. Entonces no dividimos en teología, nos dividimos en grupos, la iglesia está dividida. ¿Qué dijo Jesús? Para que el mundo conozca. Ven acá, pastor, le voy a hacer una pregunta. Me deja terminar el versículo. Sí, Para que el mundo conozca que tú me enviaste, Padre, ellos tienen que estar unidos. La división de la iglesia hace que el mundo no lo conozca. Y como hablamos en los pasados estudios, la gente nos señala a nosotros, ¿por qué ustedes están divididos? ¿Por qué ustedes piensan diferente? ¿Cómo es que ustedes tienen un Dios? El mundo no lo dice, a mí me lo han dicho. Sí. ¿Cómo es posible que ustedes tengan? Es más, me han dicho, mira, la iglesia católica nada más piensa todos iguales. ¿Y por qué ustedes los cristianos tienen tanta división? Bueno, es increíble eso, Reyes. Es increíble. Entonces la pregunta viene, ahora vamos a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo a que el gobierno o los gobiernos, vamos a generalizando, que los gobiernos de cada país pongan un control para las religiones? En mira, el sentido, mira, un control en el sentido, peligroso. Sí, en el sentido de que ¿cómo es posible que una gente no se sienta a gusto en una iglesia y decida poner su propia iglesia? O sea, ¿cómo es eso? No te entendí. Pastor, contesta, que yo no te entendí. ¿No me entendió? No te entendí. La de nuevo. Deja que la conteste. Tú empezaste por el gobierno. O sea, y digo yo, alguien tiene... En la iglesia. Y terminaste... Sí, porque digo yo, alguien tiene que hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Poner una iglesia? Mira, mijo. Poner control. Control, ok. El control lo pone Dios. El control está determinado por la Biblia. Dios nunca prohibió que se hicieran nuevas iglesias, al contrario, eso lo quiere Dios. La cuestión no es que hacer nuevas iglesias, el problema está en el concepto que tenemos los hermanos que hacemos las nuevas iglesias. Nosotros podemos hacer aquí la iglesia que quiera. El problema es que tú y yo, si somos pastores, tenemos que estar de acuerdo. Porque la grey de allá y la grey de aquí tienen que saber lo mismo. Tienen que tener el mismo conocimiento. Tienen que ser unidos. Cuando yo y usted nos sentamos a conversar como pastores, tú y yo tenemos que estar en el mismo. No puede haber variantes. Porque Dios no es loco. Dios es un Dios de sabiduría. Entonces, ¿por qué salen las diferentes congregaciones con diferentes conceptos? Por ejemplo, cuando él está hablando a Filipenses ahí, a Evodia y a Sintique, él le está enseñando a los filipenses, pero le está enseñando lo que enseña en Corintios. Amén. Le está enseñando lo que Jesús dijo, le está enseñando lo que a cualquier iglesia él le enseñaba lo mismo. Y todos los pastores, cuando él dice a Timoteo, te estoy mandando allá a Efesios para que tú me arregles los problemas que hay allí. ¿Qué es lo que significa? Que vuelvan, que todos sepan de lo mismo que saben todas estas iglesias, que no haya variantes. Ahora, el problema de hoy, como tú me dices, pero no hay que poner un control para que se hagan iglesias. Lo que hay que tener es un control sobre la verdad. Exacto. Y la mentira. Yo le estoy diciendo esto porque esa pregunta se la hace mucha gente. O sea, yo no estoy ahora expresando una expresión popular. Una inquietud. Una inquietud popular. Okay. ¿Por qué? Porque yo he visto que en iglesias que hay un hermanito que no se siente, simplemente no se siente cómodo, pero sucede y acontece. Ya dijiste, no se siente cómodo. Hay que analizar por qué. Oiga esto, simplemente no se siente cómodo. Vamos a ponerlo así. Pero ese hermanito no sabe de Biblia. Pero ¿por qué no se siente cómodo? Pero, oiga esto, ese hermanito no sabe de Biblia. No sabe de Biblia. No es profesional, no tiene manejo del personal. No es una persona que alguien se le pueda acercar y expresarle a un problema y le puede dar una solución, que eso es lo que es un pastor. Eso es lo que debería de ser. Y esa persona lo vemos pastoreando en el pueblo evangélico. Bueno, entonces, ¿qué te dice de eso? No, ahí se dice ¿Cómo nosotros? La palabra tiene la información. La palabra dice que Dios no usa a nadie sin antes prepararlo. Y una persona que toma la posición que tú me estás hablando, está hablando de rebeldía. La Biblia dice que para tú ser un pastor no puedes ser un neófito. Entonces, si tú eres un neófito y te has metido a pastorear, pues ya tú sabes que el diablo te va a dar por la cabeza. Y los que están debajo de
de tu cobertura pastoral, que no eres ningún pastor porque eres un rebelde, ya eso va a traer, esa es una persona que está bajo un juicio espiritual, porque se está haciendo daño a él y está haciendo daño a los demás. Estamos hablando de una persona equivocada, pero yo entiendo que eso sucede porque nosotros somos bien orgullosos humanamente. Ahora, yo no, a esas personas esto le queda como anillo al dedo, pero yo le hablo ahora a aquellas instituciones que están establecidas sobre fundamentos teológicos diferentes por completo. ¿Usted ha visto alguna vez, hermano, un cristiano evangélico, pentecostal o bautista, conversando con un testigo de Jehová? Lo rechazan. Desde que empiezan a hablar ya estamos rechazándolo. Tú tienes una teología, yo tengo otra teología. Ese es el principio de... Pero escuche esto. Yo tengo otra enseñanza. Escuche esto ahora. Preste atención a lo que yo voy a leer. A los que están a través de la red y también a través de las ondas hercianas, escuchen bien lo que vamos a leer ahora. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de una vocación con la cual fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad, no la diversidad, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, Un mismo sentido. un cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, no dos. No dos. Una fe, Una sola fe. Y no dos. Pero, esa fe es una enseñanza. Esa fe es conocimiento. No es la fe de que yo creo. No, esa fe es más del que yo creo. Es lo que yo sé. Yo creo lo que yo sé. Lo y que es yo aprendí. Como Pablo, hay una parte que Pablo le habla de eso. Cuando habla de la división, ahora se me olvidó. No suelten chiqui, yo le digo lo demás. Yo sé. Cuando él habla de que los que dividen, que no tienen una misma fe. ¿Te acuerdas? Ahora no me acuerdo dónde está ese verso. Perdóneme, hermano. Siga. Pero siga usted, dígame el otro pedacito. Ok, dice, una fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Padre, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Pero estamos hablando de que Pablo le está hablando a una iglesia en a una específico. iglesia. Le está hablando a la iglesia de Jesucristo en específico. Sí, pero vamos. Ahora, que está escrito que está escrito para una iglesia. en el libro de Efesios, capítulo 4. Para unos hermanos, yo creo que ahora usted lo aplatar Diga cuál es con la su idea. palabra. ¿Cuál es la idea que usted tiene? La idea. Dios le está hablando a una clase de cristianos, Dios le está hablando a una congregación, o sea, Pablo le está hablando a una congregación, ¿verdad? A través de carta. Estamos hablando de que Pablo estaba preso, Ok. ¿verdad? ¿Y? Entonces, yo lo que quiero ahora ver cómo ustedes, desde su punto de vista, podemos, no sé, sería la palabra como lo que está pasando hoy en día, hablarle a la persona de hoy en día, que le encanta dividir, al pueblo evangélico que está más dividido que nunca. Estamos hablando que dentro del mismo pueblo evangélico, estamos hablando de que hay un sin número de congregación, diferentes divisiones. Por teología. Por la teología bíblica y sistemática que se ha establecido actualmente dentro de las congregaciones, y que si yo no estudio teología, yo no puedo pastorear. Si yo no estudio teología, yo no puedo ser un ministro. Si yo no estudio teología, nadie me da una credencial, porque ahora hay que tener una credencial de los hombres. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios, y ustedes son cartas leídas, escritas no con tinta, sino con la sangre por el Espíritu Santo en vuestros corazones.
Entonces, si yo estoy certificado por el Espíritu Santo, yo tengo que dar testimonio. Yo no puedo ser un neófito, porque el entrenamiento bíblico tampoco puede ser obsoleto o secular. No. El entrenamiento bíblico conlleva tiempo. Yo creo que usted predique eso bien suave, bien tangible. Quiero que bien... Usted lo quiere con central. escritura, sentado. No, bien central, porque lo que pasa es que yo no sé si ustedes se han sentado a ver el sinnúmero de barbaridades. Lo que pasa es que no vamos a hablar de enseñanza ahora mismo, de diferentes... Sería bueno primero establecer lo que fue la hermenéutica, que ya hablamos de ella. Claro. Estamos hablando ahora de la teología. Ahora, claro. ¿Por qué no me quiero salir del tema? Porque después vamos a seguir tratando tema por tema, punto por punto, lo que son las diversidades de enseñanza, cuando nada más tenemos 6 doctrinas en la Biblia. Siga. Nada más tenemos 6 doctrinas. 6 doctrinas nada más tenemos en la Biblia, bíblica. Después además son enseñanzas que se han tomado por los cabellos y se han llevado a las iglesias para imponerle a los fieles que han venido a buscar a Cristo. Oye, Cristo no está perdido, primero que nada. Claro. Dios anda buscando a los hombres. ¿Entiendes? Claro, pero que yo quiero también dentro de esa misma... dentro de ese mismo estudio, que definan bien eso, porque lo que pasa es, y como yo como feligrés, ¿verdad? Como feligrés de una iglesia, me doy cuenta, o sea, yo puedo... Que puede abrir los ojos, que puede tener entendimiento. Claro, porque lo que pasa es, que usted, como usted dice, ahora mismo están buscando credenciales, pero yo le voy a decir algo, antes usted podía llevar una carta pastoral a cualquier lugar y se la aceptaban como una carta de buena conducta. Sí. Pero por la misma maldad que hay en la iglesia, por lo que yo estaba leyendo en Filipenses, ya eso no lo están aceptando. Por lo que yo estaba leyendo en Filipenses 2. Recuérdate que estaban leyendo en Filipenses lo que dice aquí. En Filipenses 1, que dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia, otros lo predican por hacerle una mala voluntad al apóstol, unos predican por ganancia, deshonesta. Ganancia deshonesta. O sea, oye bien, esos son los movimientos que actualmente se han levantado, esos movimientos ecuménicos, políticos religiosos, políticos religiosos que se han levantado por ahí, que si tú no das el 50%, ya no es el 10% que te exigen, ahora son el 50%. Cuando es antibíblico. Para la iglesia eso es antibíblico. No. Óigame, para la iglesia eso es antibíblico. Y podemos hablar de ese del tiempo después. ¿Y quién subió eso? Pero ellos son Dios para subirlo. Bueno, no. Cristo lo eliminó. El apóstol Pablo lo quitó. Y estableció unas normas para eso. Una norma. Y está en 1 Corintios capítulo 8 y 9. Claro. Está plasmado allí. Y en 1 Corintios 16. Y en Romanos 15 también está. Cómo usted debe de aportar a la iglesia. Sí. Ahí dice cómo. Lo que pasa es que a nosotros nos es más fácil escuchar al ministro que escuchar a Dios. Entonces ahí viene la división. Cuando nosotros escuchamos la exégesis secular y no escuchamos a Dios, no estamos en el secreto de Dios, como dice Jeremías 23, que si esos profetas hubiesen estado en el secreto de Dios, hubiesen hecho o escuchar la palabra del pueblo y el pueblo se hubiese arrepentido, luego que hay juicio en la tierra, el pueblo se arrepiente. Siga, pastor, siga. Pero yo creo que cuando terminemos, demos un preámbulo y le hablemos a la persona directamente para que abran los ojos con ese tipo de gente. Déjame explicarte algo. Le di demasiado al pastor. No, está bien. Pero fíjate, lo que pasa es que eso lo vamos a dejar para, como él dijo, estudios posteriores. Exacto. Ahora, ¿cuál es la base que estamos poniendo con esta enseñanza? Sí. Más que nada, estamos hablando a los dirigentes cristianos. Para que despierten, amado. A los pastores, aquellos que están en autoridad y que tienen bajo ellos los grupos de hermanos que están divididos y que no se pueden unir por el problema de la teología porque no se pueden poner de acuerdo. Sí. Si yo me pongo ahora mismo a buscar teologías, voy a leer 2 nada más para que ustedes vean cuál es el problema. Existe un movimiento que se llama bautistas. Y los bautistas aquí se conocen. O sea, parecen un poco a los evangélicos, a los pentecostales. Son evangélicos. Sí. Son evangélicos. Pero obedecen a la teología de Juan Calvino. Okay. Vamos a ser claros. Ellos
La base de ello, aquí está, la teología bautista es una tradición protestante evangélica centrada en la autoridad suprema de la Biblia, el bautismo del creyente por inmersión y la autonomía de la iglesia local. Vamos. Esa es la base con la cual se formó ese grupo. Ahora, yo quiero hablar de otro grupo. Por hablar de alguno, vamos a usar dos. Podemos buscar mucho. Si tenemos 144,000 religiones, podemos buscar mucho. Ok, voy a tocar el pentecostal. ¿Cuál es la base del pentecostal? La teología pentecostal es una rama del cristianismo evangélico centrada en la experiencia directa y personal con Dios a través del Espíritu Santo, subrayando el bautismo del Espíritu Santo tras la conversión, después de la conversión. Ok, el Pentecostés se bautiza por inmersión igual que el bautista. Sí. El bautista tiene un problema con el Pentecostés porque no cree igual con respecto al bautismo del Espíritu Santo que el Pentecostés. El bautista no tiene el mismo creer. Estos dos grupos se llaman evangélicos y cristianos, pero no se comen uno con otro. Puedo buscar otro más, por ejemplo. Todos aquellos que creen en la Trinidad y todos aquellos que creen en la unicidad. ¿Son cristianos? Y los que no creen en la Trinidad también. No, pero me estoy refiriendo a dos grupos. El que cree en la Trinidad y el que cree en la unicidad no cree en la Trinidad. Estos dos grupos se piden la cabeza. Se la piden. Sí. Es más, tú puedes encontrar hermanos cristianos, creyentes en esta razón, que dicen, ustedes van para el infierno. Eso significa, hermano, una separación terrible. No, tremendo. Ok, estamos hablando de un cuerpo de creyentes y un cuerpo de creyentes. Son creyentes, Dios mío, son creyentes. Escúchenme. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que digamos esto? Entonces, esto ¿en qué está basado? En una creencia. ¿Y cómo se llama esa creencia? Teología de cada grupo. Fíjense. Y ya lo voy a decir algo, pastor. Y hay muchos que no tienen ni teología. Todos tienen que tener. Entonces esos son ateológicos. Todos tienen pero si lee la Biblia, una doctrina. Es que doctrina, peor todavía. No. La doctrina es la base con la cual se llama teología, porque la teología Yo no lo digo porque es lo que crea la doctrina. Los famosos rabacucos, eso no tienen teología por ningún lado. ¿Quién? Ay, Dios. ¿Qué es eso, Rabacucu? Los famosos rabacucos. El ¿Pero pastor qué lo es conoce, eso? Dejen eso para otro momento, por favor. No me hable. Mira, es un sistema que nosotros. Dejen Mira, eso. yo prefiero mejor no hablar. ¿Sabes por qué? Porque yo no me gusta criticar la actuación de cada grupo religioso. ¿Tú ves? Sí. Pero yo entiendo que hay situaciones o hay momentos en que usted, como una persona bautizada en el Espíritu Santo, debe callarse en la congregación, como dice el apóstol Pablo, y hablar para usted mismo. ¿Entiende? Entonces ese no, mira, eso. Deja eso para después. Vamos a dejar eso para después. Vamos a esa doctrina y trabajándola diferente. Miren, hermano, vamos a ver algo. Yo quiero terminar con esto porque... Sí, ya va. Ok, las iglesias o los grupos religiosos, ¿en dónde empiezan? Siempre empiezan en una persona con un concepto, con una teología o con una enseñanza bíblica que esa persona dé. Eso no sale de otro lugar. Ahora, el hermano ha leído más que yo sobre esto y ayer estuvimos conversando de esto. Por ejemplo, me cuentan que ha habido 7 concilios para determinar diferentes tipos de enseñanza. Con respecto a esta enseñanza se llama enseñanza teológica. Y empezamos con el concilio de Nicea, ¿no? Ajá. Sí, por ahí. Creo que fueron 2 de Nicea, después 2 Hubieron alrededor de entre 6 y 7 concilios. 7. Me dijo el hermano Julio que investigó ahí 7. que se hicieron, iniciando con el primer concilio, que no fue nada más el de Nicea, porque el de Nicea fue en el 326, pero como en el 313 y 314 por ahí, hubo otro concilio anterior, que fue para ponerse de acuerdo Armenio con la doctrina de Armenio. Pero en la misma área. En la misma área. Ok, ahora fíjate, en ninguno de esos concilios, escuchen bien,
vamos a encontrar que las enseñanzas que pusieron como doctrinas tienen el principio bíblico de cómo conseguir imponer en el cuerpo de Cristo y determinar una doctrina cuando hermanos tienen diferentes conceptos. Y eso está en el capítulo 15 de los Hechos. En el capítulo 15 de los Hechos hay un concilio por un problema. Habían dos enseñanzas. Un grupo estaba hablando que se necesitaban circuncidar a los hermanos creyentes que no eran judíos, pero tenían que ser circuncidados. Y había otro grupo que decía, no es necesario que sean circuncidados. Aquí estamos viendo dos ideas diferentes para un mismo cuerpo de creyentes. Podríamos decir, aquí hay dos doctrinas, aquí hay dos teologías, vamos a llamarle, dos teologías, no me gusta llamar teología, para mí es doctrina, que es la palabra enseñanza. Tenemos dos doctrinas que hay que enseñarle al pueblo. ¿Cuál de las dos cogemos? Bueno, pues Pablo, cuando estuvo allá en Antioquía, vio el problema que había y lleva esto a los hermanos en Jerusalén, a los apóstoles y a la iglesia de Jerusalén. Ellos entran en una discusión de días. Acalorada. Para buscar la verdad. Pero ellos no se basan en que ellos tienen un concepto. Ellos dicen, tenemos un concepto, pero ¿cuál es la manera en que aquí el Espíritu Santo nos enseña? Que ¿cuál es la forma que una enseñanza, una doctrina tiene que quedar como la verdad y otra tiene que irse como la mentira? En el verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense lo que dice aquí, ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo dio testimonio de que esta doctrina es la correcta. ¿En qué se basaron ellos cuando dijeron eso? Primero, se habló de que había proféticamente una palabra que a los gentiles se le iba a dar la bendición del Espíritu. Y Pedro da testimonio con Cornelio de que esa profecía se cumplió en Cornelio. Sí, eso fue un lío que hubo ahí. Pero fíjense lo que pasa. Aquí hay profecía con cumplimiento. Ahora, y testimonio del Espíritu Santo. ¿Cumplimiento? El cumplimiento del testimonio del Espíritu Santo. Que está dando la orden. ¿Cuál es la doctrina que es la prueba? La prueba ahí da una profecía y da el testimonio con el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, en todos estos concilios lo que han leído, yo no los he leído completo, yo solamente he leído pedazos de ellos. Fragmentos. ¿Dónde aparece que ellos dijeron, algunos de aquellas personas que tuvieron, el Espíritu Santo ha dado testimonio y la palabra profética, y la palabra profética dice esto para poner esta enseñanza en la iglesia? ¿Dónde está eso hoy en día cuando se han formado estos grupos? Ninguno de estos grupos ha dicho, el Espíritu Santo ha dado testimonio. Por ejemplo, hubo uno que dijo que fue un ángel. Los mormones. Pero es que esa está en Gálatas, está prohibida. Claro, está prohibida. Entonces no fue un ángel de Dios porque Gálatas lo prohíbe. Sin embargo, ellos lo aceptan. Ok. Así como los testigos de Jehová tienen otro. Ok. Y hay así un montón más de informaciones antibíblicas ante la voluntad del Señor. Se le quedaban también la teología adventista. La teología adventista también. Esa la vamos a estudiar. Pero lo que quiero enfatizar es que aquí hay dos condiciones específicas. El Espíritu Santo ha dado testimonio y hay una profecía hablando de esa doctrina. Tiene que estar las dos condiciones. Entonces hoy se ponen doctrinas sin evaluar, sin ser evaluadas por el Espíritu Santo, sin ser evaluadas por la palabra profética más segura en la cual tenemos que estar atento, mirando. Entonces, ¿por qué es que la doctrina, la teología divide? Porque la teología no consulta con el Espíritu Santo. La teología no pone a Dios primero, es el humano. Por eso es conocimiento humano, voluntad humana. Consejo, pastor, consejo. Oigan, más del que estoy dando. Consejito para cerrar. ¿Ya vamos a terminar? ¿Tan pronto? Sí.
Consejo para cerrar, para... Vamos este a consejo ver la yo segunda te se lo parte. daré Vamos con la sin- segunda parte de este tema, ¿verdad que sí? Necesariamente. Porque falta mucho todavía. Pero queda muchísima religión. No vamos a entrar de religión, vamos a terminar con el tema este. Yo Claro. llamo, porque yo sé que muchos hermanos no han estudiado mucho, no están escuchando. Exacto. Ok, yo no estoy hablando de que tú te vayas de una iglesia. Yo lo que estoy diciéndole, hermano, dile a tu pastor que me escuche. El pastor, oiga, ese hombre lo que está diciendo, eso es verdad. Que me llame si quiere conversar conmigo, es verdad. ¿Estás usando la teología del hombre? ¿O estás usando la dirección del Espíritu Santo? Cuidado con eso, exactamente. ¿Estás usando el concepto humano? ¿O estás usando lo que Dios mandó a que se usara? Exacto. Esto da grima, a mí me da tristeza. Yo ver un cuerpo de Cristo tan dividido. Exacto. Porque dicen, estamos unidos, pero no estamos unidos porque andarán dos juntos si no están de acuerdo. El acuerdo, y el acuerdo, ¿quién lo da? No lo da el hombre, lo da el Espíritu Santo. El acuerdo lo da el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha dado la palabra profética más segura. Y cuando la palabra va en contra. Ahora, si tu corazón es necio, si tú eres como aquellos que vivieron en la época de Moisés, que Dios le dijo, porque ustedes tienen un corazón necio, su corazón es malo, por eso tengo que darle una carta de divorcio. Y Jesús se lo restregó en la cara. Ustedes son de mal corazón. Si tienes ese tipo de pastor, huye de ahí y búscate un pastor que tenga un corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén, Ahí amén, sí. amén. Zorrilla, dígame algo para despedir. Bueno, está bien, lo que voy a decir es sencillo. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a la cual he llamado. Se separaron luego Bernabé y Saulo. Eso lo dejamos para la próxima. Pasen buenas tardes, Dios les guarde, Dios les bendiga y estaremos este próximo sábado continuando con este tema. Y recuerde, nosotros somos hasta ahora, tenemos nuestra congregación, Iglesia Gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la San Vicente de Paúl, número 57. Allí estamos para brindarle a usted lo que conocemos por aquí, lo que podemos impartir con el conocimiento que da el Espíritu Santo. Nosotros no es que no hemos leído teología ni hemos leído, por eso estamos tratando temas, porque también tenemos conocimiento de lo que nosotros estamos explayando aquí. Pero la Biblia dice que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es esta, y que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Más la exposición de tu palabra, dice el salmista, alumbra. ¿Qué alumbra? Tu entendimiento y tu corazón. Amén. Para que haga como hizo la vendedora de púrpura, Lida, cuando el apóstol Pablo ministraba el evangelio de Jesucristo. Pueblo de Dios, muchas gracias por esta atención. Amén. Gracias, hermano, por escucharnos. Bueno, señores, gracias por estar ahí y yo voy a despedir con esto. Ante cualquier religión, ante cualquier teología, dices el libro de los Salmos, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, aquel que no eleva su alma a cosas vanas ni a un jurado con engaño. Así que, bye, 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 bye.